El capitán Alan Pierce no podía dejar de mirar las estrellas. Desde la plataforma de observación del USS Defender, la vista de las naves alienígenas reunidas para la reunión de emergencia le revolvió el estómago. Las enormes naves parecían peces depredadores dando vueltas en aguas oscuras. Hace 3 años, cuando la humanidad se unió a la Alianza Galáctica, todos en la Tierra celebraron. Ahora Alan no estaba tan seguro de que debieran haberlo hecho. «Están todos aquí», dijo el oficial en jefe Darren Meese acercándose a Alan. «Representantes de todas las especies de la Alianza». Alan asintió. No perdieron el tiempo, ¿verdad? ¿Lo harían después de lo que pasó en Cary Prime? Alan hizo una mueca ante la mención. Su nave no estuvo directamente involucrada en esa batalla, pero todos los humanos de la flota habían visto las grabaciones. Se suponía que era una operación estándar contra el Imperio Krell que había estado avanzando hacia el espacio de la Alianza durante meses. Las naves humanas estaban allí como respaldo para las principales fuerzas de la Alianza. Entonces los Krell trajeron sus cruceros pesados. La flota de la Alianza siguió sus planes de batalla exactamente como estaban escritos en sus antiguos manuales. Los Krell adaptaron las naves de la Alianza y comenzaron a explotar. Fue entonces cuando la capitana Lisa Rodríguez del USS Challenger rompió la formación y dio órdenes directas. «Van a dar vueltas detrás de ti», le había gritado por las comunicaciones al comandante friesiano. «Mueva sus naves ahora». El friesiano la ignoró. Su especie siempre siguió el protocolo de batalla adecuado desarrollado durante miles de años. Romper la formación no estaba en las reglas. Así que Lisa movió su nave. Empujó los motores más allá de los límites de seguridad y posicionó al Challenger entre la flota friesiana y la emboscada Krell entrante. Entonces hizo algo que sorprendió a todos los que miraban. Ella desahogó el sistema de enfriamiento del reactor de la nave directamente al espacio, creando una nube de plasma sobrecalentado y la detonó cuando las naves Krell entraron en la nube. La explosión eliminó 3 cruceros Krell y dañó gravemente al Challenger. La Alianza ganó la batalla. Pero las otras especies estaban horrorizadas no por las muertes. La guerra siempre significaba muerte, sino por lo dispuesta que estaba la capitana Rodríguez a improvisar para arriesgar su propia nave para luchar sucio. No fue solo Lisa, dijo Alan en voz baja, éramos todos nosotros, toda la tercera flota en próxima a las fuerzas terrestres en la estación Vega. Darren asintió. Los humanos no pelean como lo hacen, nos adaptamos, creen que está mal es supervivencia. Respondió Alan. El Darby de la plataforma de observación se abrió y entró la almirante Olivia Grant. Su uniforme era perfecto, pero Alan podía ver la tensión en sus hombros. Se enderezó de inmediato. Almirante encubierta. «Tranquilos», dijo Olivia con voz cansada. Caminó hacia la ventana y miró las naves reunidas. Durante un largo momento no dijo nada. Entonces, terminó. Alan sintió que el frío le recorría el pecho. «Voto unánime», confirmó. «Con efecto inmediato. Todo el personal militar humano tiene prohibido participar en operaciones de combate en todo el espacio de la Alianza». Darren maldijo en voz baja. «Todos nosotros, hasta el último», dijo Olivia. «Estamos restringidos a funciones de apoyo, logística, transporte médico. Ningún humano servirá en ninguna capacidad de combate en operaciones conjuntas». Alan luchó por mantener la voz serena. «Porque somos demasiado efectivos. Porque los aterrorizamos», corrigió Olivia. «El embajador frisio nos llamó berserkers evolutivamente traumatizados». El representante de Vought dijo que nuestros patrones neuronales durante combate se parecían a los de sus antiguos depredadores. Le entregó a Allen un bloc de datos. Contenía el aviso oficial junto con informes de psicólogos de la Alianza que habían estudiado a los humanos en batalla. Leyó en voz alta. «Los humanos muestran una alarmante comodidad con la improvisación táctica, desprecio por la seguridad personal cuando los objetivos están en riesgo, disposición a aceptar bajas que otras especies encuentran impensables, capacidad para seguir luchando a pesar de las heridas. Eso incapacitaría a la mayoría de los seres sensibles». «Sigue leyendo», dijo Olivia con gravedad. Alan se desplazó hacia abajo. «Lo más preocupante es la tendencia humana a volverse más efectiva en el combate a medida que las condiciones se deterioran. Mientras que otras especies muestran un rendimiento disminuido bajo estrés extremo, los humanos a menudo muestran una mayor concentración, creatividad y determinación. Acción ante una posible derrota. Levantó la vista. «Nos tienen miedo con razón», Darren añadió. «Mi abuelo me contó historias sobre las guerras terrestres, sobre lo que los humanos hacían entre sí incluso antes de conocer a los extraterrestres». El rostro de Olivia se endureció. «El Consejo cree que nuestra constitución psicológica,
Nos hace socios inadecuados en operaciones de combate. Somos demasiado impredecibles, demasiado dispuestos a asumir riesgos, demasiado dispuestos a tirar las reglas por la borda. Entonces, ¿qué pasará cuando los Krell avancen a través del sector de Nuv? Alan preguntó. ¿Seguirán pensando que nuestros métodos son demasiado extremos cuando sus mundos comiencen a derrumbarse? Eso ya no es asunto nuestro. Olivia respondió, aunque su voz delató su desacuerdo con la decisión del consejo. Seguimos órdenes. Alan regresó a la ventana. En la distancia pudo ver naves más pequeñas que comenzaban a moverse entre las naves más grandes, lanzaderas de transferencia, observadores de la Alianza que venían a asegurarse de que los humanos se retiraran de sus puestos de combate. ¿Cómo se lo están tomando los demás capitanes?, preguntó. Tan bien como cabría esperar, dijo Olivia. La capitana Rodríguez amenazó con renunciar a su comisión. La capitana y yo preguntó si deberíamos irnos a casa y dejar que la Alianza se encargue de sus propios problemas. ¿Y qué les dijiste? La mirada de Olivia era dura. Les dije que seguimos siendo miembros de la Alianza. Todavía tenemos un deber y, a veces, el deber significa dar un paso atrás cuando se nos pide. Aunque sea la decisión equivocada, Darren. Preguntó especialmente entonces Olivia dijo, necesitamos mostrarles que podemos seguir órdenes incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo, que no somos los monstruos que creen que somos. Una luz parpadeó en la consola cercana, un mensaje de comando de la Alianza. Los observadores abordarían el defensor en 20 minutos para comenzar la transición. Debería preparar a la tripulación. Dijo Alan. Olivia sintió. Díselo con cuidado, algunos de ellos no se lo tomarán bien. ¿Y qué hay de los Krell?, preguntó Alan. Se han vuelto más audaces con cada ataque, están aprendiendo tácticas de la Alianza, encontrando los puntos débiles. Eso es cosa de la Alianza ahora, dijo Olivia, pero no sonaba convencida. Al irse, Alan volvió a las estrellas. Los Krell estaban ahí afuera observando y esperando. Ya se habían adaptado a los patrones de batalla de la Alianza. ¿Cuánto tiempo antes de que avanzaran por completo? 6 meses, dijo Darren en voz baja, como si leyera los pensamientos de Alan. Le doy a la Alianza 6 meses antes de que nos rueguen que regresemos. Alan negó con la cabeza. Son demasiado orgullosos. Para eso tendrán que estar al borde de la derrota total antes de admitir que nos necesitan y ayudaremos. Ellos cuando preguntan. Alan observó como el primer transbordador observador se acercaba al defensor. Por supuesto que lo haremos. Eso es lo que hacen los humanos. Nos adaptamos, sobrevivimos. Y nunca nos rendimos en la lucha. El transbordador atracó. Y Alan se enderezó el uniforme. Era hora de decirle a su tripulación que estaban siendo marginados, que todo su entrenamiento, todos sus sacrificios estaban siendo dejados de lado porque los extraterrestres no podían soportar cómo luchaban los humanos, pero en el fondo sabía que Darren tenía razón. La Alianza los necesitaría de nuevo, y cuando ese día llegara la humanidad volvería al campo de batalla. Solo tenían que esperar la llamada. Pasaron 6 meses desde la prohibición del combate humano. La especialista en comunicaciones Grace Harper miró fijamente su pantalla en la estrecha estación de monitoreo en Outpost Delta. Otro punto rojo apareció marcando otra derrota de la Alianza. Se frotó los ojos cansados y resopló. Esa es la tercera retirada esta semana, dijo Sam Turner desde la estación a su lado. Su trabajo era coordinar las rutas de evacuación de refugiados. Esas rutas estaban cada vez más concurridas. El corredor Vega está perdido, dijo Grace. La flota de la Alianza se retiró a la estación próxima. Sam negó con la cabeza. Están usando tácticas de golpe y fuga. La Alianza no tiene idea de cómo contrarrestar esas tácticas. Literalmente, escribió el libro sobre Grace, murmuró. Sacó los informes clasificados que mostraban las bajas de la Alianza. Los números eran malos y empeoraban. Ayer mismo perdieron los astilleros de Arcturus, uno de sus principales centros de fabricación. El puesto de avanzada Delta estaba lleno de humanos y roles de apoyo, ingenieros, especialistas en comunicación, personal médico, todos observando impotentes mientras el ejército de la Alianza luchaba contra los que las fuerzas del Imperio avanzan. La prohibición de la participación humana en combate se mantuvo firme incluso cuando la situación se deterioró. La pantalla principal en la pared mostró un mensaje de prioridad. Entrante, el general Caildun apareció con el rostro sombrío. Era el humano de mayor rango en la estructura militar de la Alianza. Se convocó una cumbre de emergencia. Anunció sin saludar. Las fuerzas Krell han pasado por alto la línea defensiva Proyon. Tiempo estimado a los mundos centrales de la Alianza. 2 semanas. La sala quedó en silencio. Los mundos centrales incluían la Tierra. Nos necesitan, dijo Sam en voz baja. Simplemente no quieren admitirlo.
Grace asintió y se giró hacia su terminal privada. Había estado ejecutando simulaciones de batalla durante sus horas libres, mostrando cómo las técnicas de combate humanas podrían contrarrestar efectivamente las nuevas estrategias de los que el liderazgo de la Alianza ya había ignorado sus informes 3 veces. Estoy enviando las simulaciones actualizadas al general Dunn. Dijo tal vez ahora. Escuchen al otro lado de la estación. El oficial técnico Ben López estaba ayudando a los ingenieros de la Alianza a modificar sus sistemas de escudos. Los Krell se habían adaptado a los escudos de la Alianza hace semanas, encontrando una frecuencia que pudiera penetrarlos más fácilmente. Ben tenía una solución, pero los ingenieros Baur se resistieron a sus sugerencias. Necesitas variar las frecuencias de los escudos aleatoriamente, explicó Ben nuevamente. Si las mantienes estáticas, los Krell simplemente calibrarán sus armas para que coincidan. El ingeniero Botelix rechinó los dientes con frustración. Así no es como están diseñados para funcionar los escudos. Los protocolos lo establecen claramente. Olvídate de los protocolos, interrumpió Ben. No están funcionando. Los Krell se han adaptado. ¿Y cómo lo sabes?, exigió Telk. Los humanos no han participado en operaciones de combate durante 6 meses. Ben levantó un bloc de datos con sierra que mostraba los registros de batalla. Puede que no estemos luchando, pero estamos observando. Los Krell ajustan las frecuencias de sus armas después de cada pocos disparos. Mira estas lecturas de energía. A regañadientes, Telk examinó los datos. Sus ojos se abrieron ligeramente. Esto no puede ser correcto, dijo. Lo es. Ben insistió. Y si no empiezas a adaptarte también, no quedará una alianza que defender. De vuelta en la estación de monitoreo, Grace recibió un mensaje de Susan Reed, una asesora humana estacionada en la nave insignia de la Alianza, Celestial Dawn. El texto era breve. Miembros del Consejo llegando para una sesión de emergencia. Traigan sus simulaciones. Finalmente están pidiendo nuestra opinión. Grace miró a Sam con renovada esperanza. Nos van a dejar ayudar. Ya era hora. Sam respondió. ¿Qué tan mal tienen que ponerse las cosas antes de que el orgullo dé paso a la supervivencia? Bastante mal, aparentemente. Dijo Grace reuniendo sus datos. Necesito llegar a la bahía de lanzaderas. Me quieren en el cuartel general de la Alianza. Sam asintió. B. Cubriré tu estación. Mientras Grace se apresuraba por los pasillos del puesto de avanzada Delta. Pasó junto a más humanos de lo habitual. Todos parecían moverse con un nuevo propósito. La noticia se extendía rápidamente. La Alianza podría estar reconsiderando la prohibición en la bahía de lanzaderas. Encontró a Ben López y a la oficial médica Lily Carter ya esperando. Lily había estado tratando a soldados de la Alianza heridos en las batallas recientes. Están pidiendo informes médicos. Lily explicó específicamente las evaluaciones de trauma psicológico de las tropas de la Alianza. ¿Por qué?, preguntó Grace. Creo que están tratando de decidir si ver a los humanos luchar sería más traumático que perder la guerra, dijo Ben con una risa amarga. El viaje en lanzadera al cuartel general de la Alianza tomó 3 horas. Durante ese tiempo Grace, Ben y Lily compararon notas. La imagen que armaron era peor de lo que ninguno de ellos había imaginado. Los Krell se habían adaptado a todas las tácticas estándar de la Alianza. Sus fuerzas eran más pequeñas, pero más ágiles, atacando los puntos débiles de la Alianza y desapareciendo antes de que las flotas de la Alianza, más grandes y organizadas, pudieran responder eficazmente. Era exactamente el tipo de guerra asimétrica que los humanos habían perfeccionado durante siglos de luchar entre sí. Cuando llegaron al cuartel general y encontraron la enorme estación en un estado de caos controlado, oficiales de la Alianza de una docena de especies corrieron por los pasillos. El tablero de estado mostró indicadores de alerta roja en varios sectores. El almirante Frank Wilson, el enlace humano con el comando de la Alianza, los recibió en la bahía de atraque. Gracias a Dios. Estás aquí, dijo con voz cansada. El consejo ya lleva 6 horas en sesión. Necesitamos tus datos ahora. ¿De verdad están considerando levantar la prohibición?, preguntó Grace mientras se apresura. Van por los pasillos. El rostro de Frank era sombrío. La mitad lo está. La otra mitad preferiría perder la guerra antes que admitir que se equivocaron sobre nosotros. Eso es una locura, dijo Ben. Es política, respondió Frank. Los friesianos y los VTH están firmemente en contra de levantar la prohibición. Los Tar y los Arcadianos están a favor. El resto está indeciso. Llegaron a una gran cámara llena de pantallas holográficas que mostraban imágenes de batallas y mapas estelares. La mayoría de las pantallas eran rojas, lo que indicaba pérdidas o retiradas de la Alianza. En el centro de la sala estaba el general Kail Dunn, rodeado de oficiales de la Alianza. Estaba señalando una pantalla del sistema Perseo y hablando rápidamente.
Si los Krell toman la puerta de Perseo, tienen una ruta directa a los mundos centrales. Estaba diciendo, nuestras fuerzas actuales no pueden mantener esa posición durante más de una semana. Un almirante friesiano negó con la cabeza. Entonces debemos desviar la séptima flota del sector de Nub, dejando de Nub indefenso, replicó Kail. Los Krell simplemente dividirán sus fuerzas y tomarán ambos. Vio a Grace y a los demás entrar y les hizo señas para que se acercaran. Muestrales, ordenó sin preámbulos. Grace dio un paso adelante y cargó los datos de su simulación en la pantalla principal. La sala se quedó en silencio mientras observaban cómo se desarrollaban sus modelos. Primero, mostrando las tácticas actuales de la Alianza contra los Krell que terminaban en derrota, luego mostrando tácticas modificadas que incorporaban métodos de combate humanos. Como puede ver, explicó que los Krell ya están usando nuestra propia adaptabilidad en su contra. Estudiaron las respuestas estándar de la Alianza y desarrollaron contraataques, pero aún no se han enfrentado a los humanos en combate. No se han preparado para nuestro tipo de guerra asimétrica. El comandante Vought chasqueó los dientes con escepticismo. Sus simulaciones no prueban nada. El combate real no es tan predecible. Exactamente nuestro punto. Frank intervino. La imprevisibilidad es la ventaja humana. Un mensaje apareció en la pantalla principal. El Consejo había tomado una decisión. El grupo se quedó en silencio mientras leían el texto. Después de meses de prohibición, la Alianza había votado. Humanos. Se les permitiría regresar al campo de batalla con condiciones. La operación Termopolio fue aprobada. La tercera flota expedicionaria humana estacionada en Alpha Centauri se desplegaría para defender la puerta de Perseo. Operarían bajo su propia estructura de mando, pero con observadores de la Alianza a bordo de cada nave. «Está sucediendo», susurró Ben. «Nos están dejando luchar». Grace asintió con la cabeza, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Esperemos que no sea demasiado tarde». En la pantalla, el temporizador de cuenta regresiva mostraba 13 días hasta que las fuerzas Krell llegaran a los mundos centrales. Los humanos tenían menos de 2 semanas para demostrar que pertenecían al campo de batalla. Todos los ojos se volvieron hacia la consola de comunicaciones cuando sonó con un mensaje entrante de la Tierra. Las fuerzas humanas ya se estaban preparando. El capitán Alan Pierce del USS Defender lideraría el primer grupo de batalla al frente. La espera había terminado. La humanidad estaba volviendo a la guerra. La Cámara del Consejo de Guerra de la Alianza estaba llena de tensión. Representantes de 17 especies estaban sentados alrededor de la gran mesa circular. Sus voces se elevaban mientras discutían. Detrás de ellos, los ayudantes y los oficiales militares observaban con creciente preocupación cómo las pantallas holográficas mostraban el avance constante de la flota Krell hacia el espacio de la Alianza. El comandante Ryan Michie permaneció en silencio en el parte trasera de la cámara con un pequeño grupo de asesores militares humanos. No habían sido invitados a hablar, solo a observar y proporcionar información si se les solicitaba. La mandíbula de Ryan se tensó mientras observaba a los extraterrestres discutir, mientras la verdadera amenaza se acercaba cada hora. La séptima flota no puede mantener la puerta de Perseo durante más de 3 días, declaró el comandante Vought. Su piel escamosa pálida por el estrés. Necesitamos refuerzos. No hay refuerzos, respondió el almirante Fsiano haciendo un gesto hacia la pantalla. Todas las naves con capacidad de combate ya están comprometidas. Ryan dio un paso adelante rompiendo el protocolo. Hay una tercera flota expedicionaria humana estacionada en Alpha Centauri. La cámara se quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia él. No fuiste reconocido, el comandante de la Alianza, el alto mariscal, dijo con frialdad. Con todo respeto, mariscal, continuó Ryan sin inmutarse. Tenemos 16 cruceros listos para el combate y sus naves de apoyo inactivos debido a una decisión política. Mientras tanto, los mundos de la Alianza están cayendo. La expresión del mariscal superior se endureció. La decisión política, como usted la llama, se tomó por una buena razón. Y ahora tenemos buenas razones para reconsiderarla, respondió Ryan. Detrás de él, los otros asesores humanos se tensaron. Este no era el enfoque cuidadoso que habían planeado. La almirante Laura Bennett, la representante política de la Tierra, se puso de pie. Le dirigió a Ryan una mirada de advertencia antes de dirigirse al Consejo. La autoridad humana propone una suspensión temporal de la restricción de combate, dijo formalmente, limitada solo a la operación del sector Perseo. Nuestras naves operarían bajo su propia estructura de mando,
pero se coordinarían con los objetivos estratégicos de la alianza. Absolutamente no, el embajador frisio declaró. Todos hemos visto cómo luchan los humanos. El impacto psicológico en nuestras tropas no será nada comparado con la rendición o la extinción, interrumpió Laura. Ya no estamos pidiendo permiso para reincorporarnos a la lucha. Les informamos que defenderemos nuestros mundos y a nuestros aliados. La única pregunta es si lo hacemos como parte de esta alianza o de forma independiente. La amenaza implícita flotaba en el aire. Si los humanos luchaban fuera de la coordinación de la alianza, los resultados podrían ser aún más impredecibles. El mariscal superior de la alianza miró fijamente a Laura. ¿Estás amenazando con romper? El almirante Bennett, del Tratado de la Alianza, dijo, «Estoy afirmando un hecho», respondió Laura con calma. «La tierra no caerá sin luchar. Preferimos luchar junto a nuestros aliados, pero lucharemos solo si es necesario». El imponente representante, un ser alto y delgado con piel iridiscente, levantó una mano. «Quizás deberíamos escuchar el plan de batalla humano antes de descartarlo. La situación es lo suficientemente desesperada como para considerar todas las opciones». Ryan dio un paso adelante nuevamente, esta vez invitado por el comentario de Tar. Activó la pantalla principal que mostraba una descripción táctica detallada de la puerta de Perseo y los sistemas circundantes. «Los Krell esperan que defendamos la puerta de Perseo directamente», explicó. «Se han encontrado con las mismas formaciones defensivas de la Alianza en 12 enfrentamientos anteriores y han desarrollado contraataques efectivos. No esperan que hagamos esto». Tocó un control y la pantalla mostró una serie compleja de movimientos. «Enviamos la tercera flota no a la puerta en sí, sino a estas 3 posiciones». Ryan continuó. «Pequeños grupos de batalla de rápido movimiento que atacan las líneas de suministro Krell mientras sus fuerzas principales se enfrentan a la séptima flota de la Alianza. Los Krell se han adaptado a su estrategia de defensa frontal, pero no se han enfrentado a la guerra asimétrica humana». El comandante Vought estudió la pantalla con los ojos entrecerrados. «Este plan viola la doctrina defensiva básica, dejarías la puerta misma vulnerable a un asalto directo. Si Ryan estuvo de acuerdo temporalmente, queremos que se comprometan con ese asalto, entonces sacrificas la séptima flota», preguntó el almirante friesiano. Ira en su voz. Ryan negó con la cabeza. «No, la séptima flota retrocede, pareciendo retirarse». Los Krill avanzaron extendiendo sus líneas de suministro pensando que habían ganado. Fue entonces cuando los atacamos desde múltiples vectores cortando sus refuerzos y naves de combustible. La sala estaba en silencio mientras los representantes alienígenas estudiaban el plan. No se parecía a nada en sus manuales tácticos, implicaba riesgo, desorientación y sacrificio calculado, todas las cosas que incomodaban a las especies de la Alianza. El alto mariscal habló después de un largo silencio. «Necesitarías coordinarte perfectamente con la séptima flota para que esto funcione. Un error y ambas fuerzas podrían ser destruidas». «Podemos hacerlo», dijo Ryan con confianza. El capitán Alan Pierce ya ha sido informado sobre esta estrategia. Su nave, el USS Defender, liderará la operación. Esta nueva información causó revuelo en la cámara. El nombre de Alan Pierce era bien conocido después de sus acciones en batallas anteriores, acciones que habían contribuido a la prohibición del combate humano. En primer lugar, Pierce es demasiado agresivo. El almirante friesiano se opuso. Sus tácticas en la campaña de Danube fueron imprudentes. Sus tácticas en la campaña de Danube salvaron a 3 mundos de la Alianza. Laura respondió antes de que lo expulsaran del campo de batalla. Mientras el debate continuaba, Ryan retrocedió para pararse con los otros asesores humanos. Entre ellos estaba la especialista en comunicaciones Grace Harper, recientemente llegada de Outpost Delta con sus simulaciones de batalla. «¿Tienen miedo, Grace?», susurró. «Deberían». Ryan respondió en voz baja. «No de nosotros, sino de lo que sucede si no nos usan después de 4 horas más de acalorada discusión. El Consejo llegó a un compromiso. A los humanos se les permitiría participar en la defensa de la puerta de Perseo, pero bajo estrictas pautas operativas y con observadores no humanos a bordo de cada nave». Cuando Ryan y los otros humanos salieron de la cámara, Laura se puso a caminar a su lado. «No es ideal», dijo en voz baja. Ryan asintió. «No necesita ser ideal, solo necesita funcionar». Activó su comunicador. «Capitana Natalie West, prepare la flota. La operación Thermopylae está en marcha». En cuestión de horas, el ejército humano irrumpió en acción. Después de 6 meses de inactividad forzada, se movieron con un propósito y una energía que sorprendieron a los observadores de la Alianza. En el USS Defender, el capitán Alan Pierce reunió a sus oficiales en el centro de mando. «Tenemos 48 horas para llegar a la puerta de Perseo», les dijo.
Los Krell llegarán en masa poco después. Tendremos observadores de la Alianza a bordo monitoreando cada uno de nuestros movimientos. Miró a su alrededor los rostros ansiosos de su tripulación. No confían en que sigamos sus reglas de enfrentamiento. Tienen derecho a no hacerlo. No luchamos para seguir las reglas. Luchamos para ganar. La primera oficial Linda Britite señaló la pantalla táctica. Los observadores informarán de cualquier violación de las directrices operativas. ¡Que lo hagan! Alan respondió. Para cuando alguien pueda hacer algo al respecto, la batalla habrá terminado de una forma u otra. En la pantalla de comunicación, los rostros de otros capitanes humanos asintieron con la cabeza. Todos entendieron lo que estaba en juego. Recuerden que Alan dijo, esto no se trata solo de salvar a la Alianza. Se trata de demostrar por qué la humanidad pertenece al campo de batalla. No luches como ellos y esa es nuestra fuerza. Mientras la flota humana se preparaba para partir de Alpha Centauri, los observadores de la Alianza abordaron cada nave. En el Defensor, un alto Vaol llamado Selit observaba a los humanos con evidente inquietud. «Estoy aquí para asegurar el cumplimiento de los protocolos de combate de la Alianza», anunció Selit formalmente en el puente. Alan le hizo un gesto cortés con la cabeza. «Por supuesto, agradecemos su orientación». Cuando Selit se dio la vuelta, Alan captó la mirada de su primer oficial y le guiñó un ojo. Ambos sabían que una vez se comenzara el tiroteo, los instintos humanos tomarían el control. Y esos instintos habían sido perfeccionados por miles de años de guerra. La flota humana despegó 16 naves de guerra con sus naves de apoyo en dirección a lo que podría ser la batalla decisiva de la guerra. Cuando entraron en FL, Alan tuvo un pensamiento. La Alianza ya había prohibido a los humanos del campo de batalla porque tenían miedo de cómo luchaban los humanos. Pronto los Krell también aprenderían a tener miedo. El USS Defender se lanzó de FTL en el borde del sistema Perseus, flanqueado por otras 5 naves de guerra humanas. El capitán Alan Pierce estaba de pie en el puente, con los ojos fijos en la pantalla táctica donde docenas de naves de guerra Krell atacaban el informe de estado de la línea defensiva de la Alianza que estaba fallando. Alan ordenó que su voz se calmara a pesar del caos que se desarrollaba en la pantalla. Las fuerzas de la Alianza se han reducido a 43% de efectividad en combate, informó el teniente Eric Taylor. Los Krell se están concentrando en la estación de defensa principal. La puerta de Perseus caerá en menos de 14 horas a este ritmo. Junto a Eric estaba observador Vaol Selit observando a los humanos con una mezcla de miedo y esperanza durante 6 meses. Selit y su gente habían luchado contra los Krell sin ayuda humana, ahora estaban perdiendo por mucho. Su plan de batalla ha sido aprobado por el comando de la Alianza, declaró Selit formalmente. Aunque expresaron preocupaciones sobre su enfoque inusual, Alan asintió. Las comunicaciones anotadas abren un canal a todas las naves humanas una vez conectado. Se dirigió a sus compañeros capitanes. Durante 3 años hemos observado desde la barrera mientras la Alianza luchaba usando tácticas de viejos manuales. Hoy les mostramos por qué los humanos no luchan según el libro. Lo escribimos sobre la marcha. Operación Yunque Roto comienza en 5 minutos. Buena Casa cerró el canal y se volvió hacia su tripulación. Estaciones de batalla, armas listas, prepárense para el microsalto a la posición alfa. El puente estalló en actividad mientras los oficiales se movían a sus estaciones. A diferencia de las naves de la Alianza, que mantenían estricto silencio y orden durante los preparativos de batalla, el puente humano estaba vivo con parloteo y movimiento. Para Selit parecía un caos, pero notó que todos parecían saber exactamente lo que estaban haciendo. ¿Así es como los humanos siempre se preparan para la batalla?, preguntó Eric en voz baja. Esto es calma en comparación con lo que verás cuando comience el tiroteo. Eric respondió con una sonrisa que hizo que Selit se sintiera incómodo. El plan humano no se parecía a nada que la Alianza hubiera intentado en lugar de reforzar la línea defensiva fallida como se esperaba. Las naves humanas se dividieron en pares y atacaron desde múltiples ángulos apuntando a las naves de apoyo. Krell, en lugar de sus acorazados principales, usaron campos de asteroides para cubrirse. Ejecutaron saltos FTL cortos para aparecer detrás de las líneas enemigas y desplegaron drones mineros en patrones extraños. En el puente del Defensor, Selit observó en estado de shock cómo Allen ordenaba tácticas que ningún comandante de la Alianza consideraría jamás: usar naves amigas dañadas como cebo, ventilar plasma deliberadamente para crear nubes que confundían los sensores y programando drones para imitar las firmas de naves más grandes. Esto es una locura, susurró Selit mientras Alan ordenaba al Defensor cargar directamente contra un acorazado Krell. No solo apagar los motores en el último segundo, dejando que el impulso los llevara al punto ciego del enemigo antes de disparar todas las armas. No.
Alan corrigió mientras los escudos de la nave enemiga colapsaban bajo el ataque inesperado. Esta es humanidad. 6 horas después de la batalla, la situación había cambiado por completo. El avance Krell no solo se había detenido, se estaba desmoronando. Las naves humanas se lanzaban entre las naves enemigas más grandes y lentas, golpeando sistemas críticos y desapareciendo antes de que los Krell pudieran responder. Usan el entorno como un arma, detonando cargas en campos de asteroides para crear nubes de escombros mortales que destrozan los generadores de escudos. Krell, la capitana Natalie West del USS Gerais-Isen, se coordinó con Allen desde su posición al otro lado de la batalla. Su nave lideró un pequeño grupo que atacó a los buques cisterna de combustible y municiones Krell, cortando los suministros al grupo de batalla principal. Pitchier, tenemos su nave de mando aislada, informó. El flanco este está despejado. Recibido, respondió Alan moviéndose a la posición Delta. Mantengan ocupados sus refuerzos. Kat había permanecido en silencio durante horas, observando con asombro cómo se desarrollaba el plan de batalla humano. No fueron solo las tácticas lo que lo sorprendió. Fue cómo reaccionaron los humanos a los reveses. Cuando una de sus naves, la USS Intrepid, recibió graves daños, su capitán no se retiró como exigiría el protocolo de la Alianza. En cambio, la nave dañada atrajo deliberadamente el fuego enemigo para crear una abertura para otras naves. Su gente se sacrificó voluntariamente. Notó Kat en su voz que mostraba tanto horror como respeto. El Intrepid no está sacrificando nada, respondió Alan. Están cumpliendo con su parte. Mira. Justo cuando hablaba, el Intrepid, dejando una estela de plasma y escombros, disparó repentinamente sus propulsores de emergencia directamente al crucero Krell más cercano. La nave enemiga intentó evadir, pero el capitán del Intrepid había calculado su movimiento a la perfección. La nave humana más pequeña se estrelló contra la sección de motor de la nave Krell, detonando sus armas restantes en una explosión cegadora que inutilizó ambas naves. La tripulación del Intrepid está evacuando cápsulas de escape. Eric informó de bajas mínimas y derribaron una nave 5 veces más grande. Alan añadió, así es como los humanos luchan contra el observador Salate. Usamos todo, incluidas nuestras derrotas, como armas. Las escamas de Salate se ondularon con la emoción. Los bot nunca considerarían tales tácticas. Es por eso que estaban perdiendo, dijo Alan simplemente. Para la hora 18 de batalla, la flota humana había logrado lo que la Alianza consideraba imposible. El grupo de batalla Krell no solo fue repelido, estaba siendo destruido sistemáticamente. Las naves humanas habían dividido la fuerza enemiga en grupos aislados y los estaban eliminando uno por uno. Las naves de la Alianza que se habían retirado temprano en la batalla como parte del plan humano ahora avanzaban de nuevo, coordinándose con las naves humanas más pequeñas y rápidas para atrapar a las fuerzas Krell restantes contra el pozo de gravedad de un gigante. Gaseoso cercano en el puente del defensor Selatit observó cómo Alan hablaba directamente con el comandante de la flota de la Alianza explicando la siguiente fase del ataque. El oficial de la Alianza, inicialmente resistente a las tácticas humanas, ahora escuchaba atentamente las sugerencias de Allen. Si sus naves pueden mantener la posición aquí, Alan estaba diciendo, señalando una exhibición táctica, podemos conducir las naves Krell restantes a su campo de tiro. Estarán demasiado concentrados en evadirnos para prepararse para su batería principal. El comandante de la Alianza estuvo de acuerdo y la trampa fue tendida en 2 horas. El último gran buque de guerra Krell fue desactivado, sus motores destruidos y armas fuera de línea. Naves humanas más pequeñas se movieron para capturarlo, buscando inteligencia que pudiera ayudar en futuras batallas. Cuando finalmente llegaron los refuerzos de la Alianza, Selit se acercó a Alan. Debo informar todo lo que he presenciado al Consejo. Alan asintió. Por favor, hazlo y asegúrate de incluir la parte donde funcionó. La victoria en la puerta de Perseo lo cambió todo. Las noticias se extendieron rápidamente por el espacio de la Alianza. Los humanos no solo habían detenido el avance Krell, lo habían revertido. Los informes y grabaciones de la batalla fueron vistos por miles de millones en docenas de mundos. Mostraban naves humanas moviéndose de maneras que desafiaban las tácticas convencionales. Capitanes humanos tomando decisiones que parecían imprudentes pero que resultaron brillantes. Más importante aún, mostraron que el enfoque de la humanidad hacia la guerra, aunque aterrador, era exactamente lo que la Alianza necesitaba para sobrevivir. Después, mientras el Defender se sometía a reparaciones en la estación de la Alianza, Alan recibió un mensaje prioritario de la Tierra. El rostro de la almirante Olivia Grant apareció en su pantalla. «Felicitaciones, capitán», dijo. «La prohibición está siendo reconsiderada. El Consejo ha solicitado asesores humanos para todos los grupos principales de la flota».
Alan se permitió una pequeña sonrisa. Y los observadores seguirán observando cada uno de nuestros movimientos. Oh, sí, respondió Olivia. Pero ahora están observando para aprender a no restringir. El almirante Fian ha solicitado específicamente que sus oficiales estudien técnicas de combate humano. Cuando terminó la llamada, Alan miró hacia el campo estelar. Más allá de su ventana la batalla estaba ganada, pero la guerra continuaba. Los Krell se adaptarían a lo que sucediera en la Huerta de Perseo. Se prepararían para tácticas humanas la próxima vez, pero eso era lo que pasaba con los humanos. Nunca luchaban de la misma manera dos veces. La adaptación no era solo una táctica para la humanidad, era su mayor arma, y ahora finalmente la Alianza entendía por qué los humanos pertenecían al campo de batalla un mes después de la batalla de la Puerta de Perseo. La gran cámara de la Alianza estaba llena de representantes de todas las especies. Miembros se reunieron para esta reunión histórica. En el centro de la cámara se encontraba la delegación humana liderada por la almirante Olivia Grant y el capitán Alan Pierce. Alan se sentía extraño en su uniforme de gala después de semanas de batalla. Usar ropa limpia y estar de pie en una habitación pacífica parecía antinatural. Su nave, la USS Defender, acababa de terminar las reparaciones. 3 de las 16 naves humanas que lucharon en la Puerta de Perseo habían sido destruidas, aunque la mayoría de sus tripulaciones sobrevivieron. Fue un pequeño precio a pagar por salvar la Alianza. El alto mariscal Tobac se acercó al podio. El viejo guerrero Tari se movió lentamente, su piel brillando débilmente a la luz de la cámara. Después de revisar el combate de la Puerta de Perseo y las operaciones posteriores que involucraron fuerzas humanas, este consejo ha llegado a una nueva comprensión de la doctrina militar de nuestra alianza, anunció Tobac con su voz profunda que resonó por la cámara. La sala quedó en silencio mientras Tobac continuaba. Por la presente se levanta la prohibición de la participación humana en combate. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Alan miró a Olivia, que mantenía su perfecta postura militar, aunque podía ver la leve sonrisa en su rostro. Sin embargo, Tobac añadió levantando una mano para pedir silencio. Los grupos de batalla humanos formarán fuerzas de intervención especializadas desplegadas para situaciones que requieran soluciones de problemas adaptativas. ING, una forma diplomática de decir cuando todo lo demás falla. Alan pensó. La embajadora Clara Winter dio un paso adelante para dirigirse a la cámara. Era la jefa diplomática de la Tierra, una mujer conocida por su enfoque directo a la humanidad. No le gusta el conflicto. Empezó simplemente. Hemos sido moldeados por él durante miles de años. Luchamos entre nosotros antes de luchar contra nadie más. Aprendimos a adaptarnos o morir. Estas no son solo tácticas para nosotros, son instintos de supervivencia. Hizo un gesto hacia la gran pantalla que mostraba nuevos programas de entrenamiento conjunto de especies ya en marcha. No queremos luchar en sus guerras por ustedes, queremos enseñarles cómo sobrevivir a ellas, no haciéndoles pensar como humanos, sino ayudando a cada especie a reconocer sus propias habilidades únicas que no encajan perfectamente en las doctrinas de batalla. El embajador Frisio, una vez que el crítico más severo de la humanidad, se levantó lentamente. Su pelaje plateado estaba pulcramente arreglado, pero sus ojos mostraban la tensión de las últimas semanas. Mi gente fue la voz más fuerte para mantener a los humanos fuera del campo de batalla. Admitió. Ahora solicitamos asesores humanos para nuestra flota. La admisión claramente le dolió, pero continuó. Los Krell esperaban que fuéramos predecibles. Gracias a la influencia humana ya no lo somos. A medida que avanzaba la sesión de consejo, más representantes de la Alianza hablaron sobre los cambios que ya se estaban produciendo en sus fuerzas militares. Algunos estaban entusiasmados, otros claramente incómodos con la nueva dirección, pero ninguno podía negar los resultados. Desde que los humanos regresaron al combate, la Alianza no había perdido un solo enfrentamiento importante. Cuando terminó la sesión formal, Alan y Olivia estaban en un balcón con vistas a la ciudad capital de la Alianza. La extensa metrópolis brillaba por la tarde. Naves ligeras de varios diseños se movían entre los altos edificios. Así que hemos pasado de banda esencial en un mes, comentó Ellen. ¿Cuánto tiempo hasta que nos teman de nuevo? Olivia sonrió. Esa es la mejor parte. Todavía nos temen, pero ahora nos entienden. Y lo más importante, les estamos ayudando a descubrir qué hace formidable a su propia especie. Le entregó un bloc de datos con su nueva asignación. Los BOT te han solicitado específicamente que ayudes a reorganizar sus fuerzas de respuesta rápida. Alan tomó el bloc sorprendido. ¿Por qué yo? Aparentemente, observador. Selig quedó bastante impresionado por tu creativa interpretación de la frase pérdidas aceptables. Alan rió. Durante la batalla de la Puerta de Perseo, había definido las pérdidas aceptables de forma muy diferente a lo que sugería la doctrina de la Alianza. Para la Alianza,
Incluso un daño menor a una nave significaba que debía retirarse. Para los humanos, una nave seguía siendo útil hasta que no podía luchar más y, a veces, incluso después de eso. En una sala de entrenamiento cercana, Eric Taylor, del Defensor, estaba trabajando con un grupo de oficiales de la Alianza. Había preparado una simulación de un ataque Krell y estaba presionando a los alienígenas para que pensaran de forma diferente. «¿Sigues el manual?», le dijo a un frustrado comandante Baod. «Olvídate de lo que se supone que debes hacer. ¿Qué te dice tu instinto que hagas?». «Los VTH no confían en el instinto en la batalla», respondió el comandante con rigidez. «Confiamos en tácticas probadas». «¿Y cómo es? Eso te está funcionando». Eric lo desafió. «Los Krell conocen todas tus tácticas probadas. Han contrarrestado cada una. ¿Qué harías si no hubiera un manual?». El quinto guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a describir una maniobra de flanqueo que violaba varios protocolos de combate de la Alianza, pero que probablemente tomaría a los Krell por sorpresa. Eric sonrió. «Ahora estás pensando como un humano». En todo el espacio de la Alianza se desarrollaban escenas similares. Los oficiales humanos trabajaban con tripulaciones alienígenas no para que lucharan como humanos, sino para ayudarlos a liberarse del pensamiento rígido. Los resultados no siempre eran bonitos, pero eran efectivos. En la Tierra, Grace Harper había sido ascendida a asesora táctica senior del Comando Conjunto de la Alianza. Sus simulaciones de batalla, una vez ignoradas, ahora formaban la base de nuevos programas de entrenamiento. Trabajó con científicos de 7 especies diferentes para desarrollar tácticas que aprovecharan las fortalezas únicas de cada especie. «Los friesianos tienen una visión nocturna mejorada», explicó durante una sesión de estrategia. «Pero nunca la usan en combate porque la doctrina de la Alianza exige resistencia». Condiciones de iluminación duras. Imagine equipos de ataque friesianos operando en completa oscuridad, donde los Krell no pueden verlos en absoluto. Los ojos del general friesiano se abrieron ante la sugerencia. Tal táctica nunca había sido considerada antes. Mientras Alan y Olivia caminaban por la capital de la Alianza, pasaron por un monumento a los perdidos en batallas recientes. Entre los nombres alienígenas había humanos, tripulaciones que dieron sus vidas en la Puerta de Perseo, y en las luchas que siguieron valió la pena. Alan preguntó en voz baja. Olivia se detuvo en el monumento. «Pregúntales», dijo asintiendo hacia un grupo de jóvenes oficiales de la Alianza que estaban cerca. Eran de 6 especies diferentes que escuchaban atentamente mientras un sargento humano explicaba cómo adaptar armas estándar para usos inesperados. «Hace un mes ni siquiera habrían hablado con un asesor militar humano», continuó Olivia. «Ahora están ansiosos por aprender. No solo les estamos enseñando a luchar, les estamos enseñando a sobrevivir». Al terminar el día, un escuadrón mixto de cazas de la Alianza cruzó el cielo en una nueva formación que se habría considerado una tontería solo unos meses antes. Ahora era una práctica estándar de la Alianza. En órbita, el USS Defender se preparaba para su próxima misión. Alan capitanearía la nave durante un periodo más antes de asumir su nuevo puesto como asesor de la flota Baod. Su tripulación estaba emocionada no porque les encantara luchar, sino porque finalmente estaba marcando la diferencia. La Alianza había prohibido a los humanos entrar en el campo de batalla porque temían cómo luchaban los humanos. Ahora daban la bienvenida a los humanos porque entendían por qué luchaban de esa manera. No se trataba de gloria ni de conquista. Se trataba de supervivencia, adaptación y el uso de todas las herramientas disponibles para proteger lo que importaba. La humanidad. No solo habían regresado al campo de batalla, lo habían transformado y al hacerlo, habían asegurado su lugar entre las estrellas no como los guerreros más temibles de la Alianza, sino como sus maestros más valiosos. Cuando el sol se puso sobre la capital de la Alianza, Alan miró las estrellas. Los Krell todavía estaban allí afuera. Seguían siendo una amenaza, pero por primera vez desde que se unió a la Alianza, se sintió realmente esperanzado sobre el futuro. Los humanos pertenecían aquí, no a pesar de su pasado guerrero, sino por la lección había sido costosa, pero se había aprendido a veces. Para crear paz, se necesitan aquellos que mejor entienden la guerra.